Como hemos visto en el vídeo anterior, he creado la función algoritmo de ordenación pasándole un parámetro, y este parámetro va a tomar el valor de ast o dest, según si le doy al botón de ordenar ascendente o ordenar descendente. Y como también he dicho en el vídeo anterior, el algoritmo de ordenación consiste en dos bucles anidados, es decir, uno dentro de otro. En el primer bucle lo que vamos a hacer es recorrer desde la posición 1, la posición inicial, hasta la posición penúltima. Así, de esa forma, para cada elemento que yo esté seleccionando, el siguiente bucle va a comparar los siguientes, para ver cuál es mayor o cuál es menor. Con lo cual voy a crear un bucle, en este caso le voy a decir que el iterador es i, y va a ir desde la posición 1 hasta la penúltima. Si yo en este caso tengo 4 elementos, ¿cuál sería la última posición? La 3. Pero claro, ¿qué pasa si luego llega un momento que yo en vez de 4 elementos tengo 12? ¿Cuál sería la última posición? La 11. Entonces hay una forma de saber en tiempo real o en tiempo de ejecución cuál es el valor de la penúltima posición. ¿Cómo? Dentro de la función del apartado de listas tenemos longitud de la lista. Pero claro, yo quiero que me diga la penúltima. Con lo cual, si mi lista tiene 13 elementos, le resto 1 y con eso tendré la penúltima posición. Entonces me voy a las matemáticas y le digo que me diga la penúltima posición de mi lista y que le reste 1. Entonces, de esa forma, voy a recorrer la lista desde la posición 1 hasta la posición n menos 1. Y además el incremento va a ser de 1 en 1. Del mismo modo, voy a hacer ahora que mi segundo bucle, que va a tener un valor de iteración que se va a llamar j, va a empezar, en este caso no va a empezar desde la posición 1, en este caso va a empezar desde la posición contigua a la anterior. ¿Y cuál es la posición contigua? La posición del elemento i más 1. Entonces vuelvo a las matemáticas y les digo que empiece desde la posición i, que es la que tiene la anterior, más 1. Y en este caso sí que tiene que ir hasta la última posición, porque yo quiero comparar todos los elementos. Entonces, de esta forma, lo último que me quedaría sería crear la condición para decirle que me compare cuál es mayor o cuál es menor. Bien, lo que tengo que hacer ahora, ¿qué sería? Crear la condición. Entonces, voy a decirle que si mi elemento de la posición en i es menor que el de la posición en j, lo que tendré que hacer será intercambiarlos. Luego después voy a crear algo más complejo. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando el orden. Entonces, según el orden, tendré que hacer un orden ascendente o descendente. Pero en primer lugar, para hacerlo sencillo en este vídeo, voy a comparar elementos. Y voy a decirle que si el elemento de mi posición de la lista, esto se va a quedar un poco largo, pero realmente es sencillo. Voy a llevarlo a la derecha. Vale. Si el elemento de mi posición en la lista ¿de quién? Del índice de i es menor que el de la posición en j, lo que tendré que hacer será intercambiarlos, con lo cual podría crearme la función intercambiar. O en este caso, en vez de crearme la función intercambiar, voy a crearme una variable local que se va a llamar auxiliar, y esa variable global va a tener el elemento de la posición en i para poder hacer el intercambio. Entonces ahora voy a decirle que a la posición en i lo reemplace. Y de esta forma le digo, reemplaza de la lista. Ya os digo, esto se va a quedar muy largo, pero realmente en un lenguaje como en C o como en Java son 3 líneas, ¿vale? Entonces, reemplaza el elemento de la lista, del elemento i, por el elemento de la lista de la posición en j. Y una vez he machacado ese elemento de la posición en i, yo voy a decirle que eso mismo lo tiene que hacer para el elemento de la posición en j. Solo que en este caso ya no será el elemento de la lista de i. En este caso le tiene que reemplazar a la posición de i, perdón, a la posición de j, le tiene que reemplazar el elemento auxiliar, que es el que tengo al inicializar la variable auxiliar. ¿Vale? Entonces, de esta forma siempre me va a comparar el menor. Pero claro, yo antes ya le he dicho aquí que mi función recibe un parámetro y ese parámetro va a ser de tipo, o sea, va a tomar un valor que va a ser ascendente o descendente. Con lo cual tendré que crear una sobreescritura de esta condición.
Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Con lo cual, si queréis saber cómo se crea una sobreescritura de una función en App Inventor, seguidnos en el siguiente vídeo.